Esto es Tesoros Diarios con palabras de consuelo, ánimo y esperanza de la palabra de Dios. Ahora con ustedes, el Dr. Nicolás Venditti con el devocional de hoy. 17 de febrero. Proclamar el reino de Dios. Bienvenido a Tesoros Diarios de la palabra de Dios. Nuestra lectura bíblica para hoy es Lucas 9 al 12. Nuestra enseñanza será tomada de Lucas 9, 1 y 2. Reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Me encanta leer la Biblia y ver cómo Jesús entrenaba a su equipo ministerial, los 12. Nuestros versos de hoy pueden darnos un incentivo para aprender de Jesús cómo ser un maestro por excelencia. Este pasaje nos da 3 pautas en cuanto a lo que Jesús hizo. Lo primero es que Jesús reunió a los 12. Los 12 es el grupo con que Jesús tuvo más contacto. Eran sus discípulos que andaban con él a todas partes. Jesús comía, vivía, viajaba y hablaba con ellos. Había veces que fracasaban o daban respuestas incorrectas, pero Jesús seguía comprometido a ellos. Los 12 eran la clase estelar de Jesús. En segundo lugar, Jesús dio autoridad a los 12. No vale solo entrenar a alguien, sino uno debe de darle la autoridad para que puedan tener éxito. Jesucristo los entrenó y le dio autoridad sobre demonios y para sanar enfermos. Lo significativo es entender que la autoridad es de Jesús. Él es la fuente del poder. Los 12 fueron instrumentos de barro en las manos del alfarero, que es Jesucristo. Finalmente, Jesús envió a los 12. Jesucristo era tan práctico. La teoría nunca se quedaba en el aula. Bajaba al mundo real. El ministerio con Jesús no se hacía y se quedaba en una torre de marfil. El ministerio se practicaba en el campo, la ciudad, en las casas y en cualquier entorno social donde había necesidad. Al Jesús enviarlos, había un mensaje en particular: el reino de Dios. El reino de Dios es el gobierno activo de Dios en el entorno humano. Parte del reino son las señales, milagros y prodigios. Otra parte del reino de Dios es el arrepentimiento del ser humano al creer en Jesucristo como Señor. Para eso fueron enviados, para proclamar el reino de Dios. En conclusión, Jesús reunió a los 12, Jesús dio autoridad a los 12 y Jesús envió a los 12. Jesús era el maestro y entrenador por excelencia. Imitemos a Jesús en entrenar a otros. Pasemos tiempo con nuestros discípulos en un ambiente de confianza y enseñanza, donde podemos aprender los unos de los otros y ser como Jesús. Al entrenar, demos autoridad y oportunidades para ministrar. Al final debemos enviar a nuestros discípulos a que pongan en práctica lo aprendido. Así esperamos que ellos hagan lo mismo con nosotros. Hagamos un pacto con el Señor para ser un obrero y entrenar a otros obreros también. Ha sido un placer compartir contigo tesoros diarios de la palabra de Dios. La lectura bíblica para mañana es Lucas 13 al 16. No nos olvidemos de lo que escribió el salmista. Mejor es para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro y de plata. Hasta mañana y que Dios te bendiga en abundancia a través del estudio de la Biblia.